Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa. Hoy jueves 27 de noviembre destacamos el nuevo crimen machista ocurrido en la provincia de Málaga, apenas unos días después del asesinato de María Victoria en el municipio también malagueño de Rincón de la Victoria. La Guardia Civil ha detenido en Jaén a su pareja, autor confeso de la muerte de la mujer de 25 años en Campillos. La violencia de género golpea de nuevo a la provincia de Málaga apenas unos días después del asesinato a manos de su expareja de María Victoria en Rincón. La Guardia Civil halló en la tarde del miércoles el cuerpo sin vida de Concha, una joven de 25 años, en la vivienda en la que residía en la calle Silla de Campillos. El presunto agresor fue detenido después de entregarse en el cuartel de la Guardia Civil de Martos, en Jaén, de donde es oriundo. Al parecer, el hombre de 28 años declaró que podría haber matado a su pareja y admitió que trató de estrangularla. Se da la circunstancia de que ambos habían estado en el sistema Biogen, como víctima ella y agresor él, aunque en la actualidad no existen denuncias por malos tratos entre ellos. El Ayuntamiento de Campillos ya ha mostrado su condena y absoluta repulsa y ha anunciado 3 días de luto oficial. La muerte de Concha eleva a 6 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año. La Comisión de Cribado de Cáncer de Mama anuncia que todas las mujeres tendrán realizada su prueba para este viernes. Así, Sanidad cumple su compromiso de atender a las 2.317 mujeres antes del 30 de noviembre e incorpora mejoras al circuito de cribado de cáncer de mama. En la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama se ha informado que al finalizar esta semana, es decir, el viernes 28 de noviembre, las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos, BIRADS 3, probablemente benignos, derivadas a la unidad de mama de su hospital de referencia y que no habían sido informadas, ya habrán completado las pruebas indicadas, a excepción de 2 casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en los que 2 mujeres han solicitado hacerse la prueba en el mes de diciembre. De esta forma, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cumple con el compromiso anunciado por el consejero Antonio Sanz de finalizar estas pruebas antes del 30 de noviembre. Entre el 6 y el 10 de octubre, todas las mujeres fueron llamadas, informadas y citadas para realizar las pruebas necesarias. También se han consensuado propuestas para simplificar y unificar la información que reciben las mujeres, tanto en las cartas como en SMS y en Clic Salud Plus, evitando tecnicismos y garantizando coherencia entre canales. Entre otras cuestiones, se recoge también la necesidad de mejorar la trazabilidad de los casos que requieren derivación al hospital para asegurar un seguimiento adecuado y detectar retrasos, y se plantean también mejoras en la organización del sistema de información para evitar duplicidades de historiales, facilitar la consulta de antecedentes mamográficos y mejorar la comunicación entre unidades, distritos y hospitales. Y seguimos con el proyecto de la Torre del Puerto en la capital malagueña, en concreto en el dique de Levante, que vuelve a Málaga. Así, Puertos del Estado ha solicitado nuevos estudios técnicos en relación con el proyecto. En concreto, el organismo estatal ve necesaria mayor justificación del interés general y solicita nuevos estudios técnicos. Cabe recordar que el proyecto de la futura Torre del Puerto de Málaga está promovido por el grupo inversor Hisperia, GISA y el fondo catarí Al-Alfia, a través de la Sociedad Andalusian Hospitality 2. El proyecto supondrá una inversión estimada de unos 200 millones de euros y el diseño del proyecto es obra del prestigioso arquitecto británico David Chipperfield. La portavoz adjunta de Conmálaga, Toni Morillas, en el Ayuntamiento malagueño, ha recordado que este proyecto especulativo en ningún caso atiende al interés general. Por su parte, el portavoz municipal del PSOE pide al Puerto de Málaga más transparencia y acceder a toda la documentación. Tiene que partir el proyecto desde el inicio. Aquí nos han presentado informes que acrediten el interés general y, por tanto, lo que se hace es un requerimiento al puerto de Málaga para que presente toda esta información. Nosotros lo que queremos pedirle es transparencia al puerto de Málaga, al presidente de la autoridad, Carlos Rubio, que no sea tan oscuro a la hora de tramitar el proyecto que está llevando a cabo.
Pues seguimos con el grupo socialista que pide al ayuntamiento mayor inversión en vivienda pública. También exigen intervenir en un mercado que consideran orientado a la especulación. El PSOE pide al equipo de gobierno del PP la defensa de la inversión en vivienda pública y la adopción de medidas para intervenir en el mercado salvaje de la especulación que sacude a Málaga. Su portavoz, Daniel Pérez, insiste en que el principal problema que existe en la capital malagueña es la vivienda. Pérez sostiene que desde el ayuntamiento se puede hacer más y también desde la Junta, aludiendo a la evolución de lo que las cuentas autonómicas dedica a vivienda, con un cuadro en el que también se incluye en rojo lo que ha supuesto la inversión del gobierno de Mariano Rajoy. A la izquierda y a la derecha el ejecutivo de Pedro Sánchez. A día de hoy, año 2026, pueden comprobar cómo ha sido la evolución de lo que las cuentas autonómicas dedican a vivienda y pueden comprobar que la cantidad que pone la Junta de Andalucía es prácticamente la misma. Ha crecido levemente la línea de la Unión Europea en su fondo lo que está transfiriendo y todo lo rojo es el aumento que ha hecho el Gobierno de España en materia de vivienda. Pérez pide eliminar todas las viviendas de uso turístico e instar a la Junta a declarar de inmediato Málaga Capital como zona del mercado residencial tensionado para regular alquileres. La competencia desleal de los pisos turísticos está generando un gravísimo problema y lo vamos a seguir diciendo. Las medidas que han puesto en marcha el Ayuntamiento han llegado tarde, son cosméticas y no dan respuesta a la necesidad que hay. Y hay que ser contundente, y lo decimos y nos reiteramos, hay que intervenir en el mercado de la vivienda. Los precios tienen que bajar de compraventa y de alquiler, porque a la presión en la que están sometidos todo aquel que está buscando una vivienda de alquiler o de compra es inasumible. Por su parte, con Málaga pide la reducción del IBI cuando entre en vigor la nueva tasa de basuras a mediados del próximo año. Critican el modelo tarifario del Partido Popular por injusto y advierten de que se va a pagar el doble por el mismo servicio. El Grupo Municipal de Conmálaga ha puesto el acento en la nueva tasa de basura doméstica y en el incremento de la presión fiscal a las familias trabajadoras malagueñas por la subida de las tarifas y derivadas de las nuevas ordenanzas fiscales. La portavoz adjunta de Conmálaga, Toni Morillas, critica lo que ha llamado el basurazo y ha dicho que es absolutamente carente de progresividad y de justicia fiscal. No emplea todos los instrumentos que contempla la ley para reducir los impactos en las familias trabajadoras y, por tanto, y en consiguiente, acaba penalizándolas. Se basa, para empezar, en un engaño a los malagueños porque no aplica la reducción del IBI a la que se comprometieron en meses anteriores. Es decir, los malagueños y las malagueñas van a tener que pagar doble por el mismo concepto que es tasa de basura. En Málaga existía la tasa de basura, lo único que se cobraba a través del recibo del IBI desde el año 2001, en el que se aplicó un incremento del recibo del IBI del más del 33%. Por tanto, nosotras, ¿qué es lo que hemos defendido y defendemos en esta iniciativa? Que tiene que aplicarse una reducción del IBI que sea proporcional a esa tasa de basura para que los malagueños no paguen por doble vía. La moción plantea otras medidas como aplicar una tasa de basura para las viviendas turísticas, además de una exención de tasa de basura para las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social y para todos los barrios en Málaga que estén calificados como zonas con necesidades de transformación social. Por su parte, el portavoz de Conmálaga, Nicolás Esguiglia, insiste en que el basurazo implementado por el Partido Popular es directamente meterle la mano en el bolsillo al pueblo de Málaga. Los instrumentos fiscales se tienen que adecuar al funcionamiento de las economías. La economía, en el modelo del Partido Popular, la economía malagueña, según el modelo del Partido Popular, está implicando de que sectores económicos concentrados, vinculados a los negocios inmobiliarios y al negocio vinculado al sector turístico, se están haciendo de oro en esta ciudad. Y la ocurrencia que pone en marcha el Partido Popular es gravar a la gente trabajadora y a las familias trabajadoras. El Grupo Municipal de Vox denuncia el abandono por parte del Ayuntamiento del distrito de Campanillas. El partido afirma que la zona de expansión de Málaga cuenta con déficit estructural.
El Grupo Municipal de Vox exige planificación, inversión y control público para poner fin a los déficits estructurales de Campanillas. Vox pide garantizar que el Ayuntamiento asuma de manera prioritaria sus competencias en el Distrito 9 de Campanillas, un área en pleno crecimiento urbano y demográfico debido a su vinculación con el Parque Tecnológico de Andalucía y a la expansión residencial de los últimos años. Tiene carencia de servicios básicos, además de seguir sin solución el encauzamiento del río a su paso por la zona urbana, un espacio inundable que sigue sin recibir las promesas de inversión de la Junta de Andalucía. Los vecinos siguen mirando al cielo en estas fechas de noviembre, de diciembre, fechas de lluvias. Ya vimos lo que pasó el año pasado con el encauzamiento del río, se desbordó otra vez de nuevo. Esto va a volver a suceder y bueno, pues siguen viviendo con esta congoja, con esta preocupación y con esta desidia que por parte de las administraciones competentes pues no se toman soluciones, ¿no? Aparte de todo esto, el distrito presenta una serie de déficits muy importantes en materia de acerados, de redes incompletas, de pavimentación. Por último, como ha hecho el Grupo Municipal desde que llegó al Salón de Plenos del Ayuntamiento, Vox ha vuelto a romper el consenso y no apoyará la moción institucional del 25N con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Yolanda Gómez lo justifica en la ineficacia de las medidas puestas en marcha hasta hoy. Me sorprende que siempre se habla de que Vox ha roto el consenso, porque el que haya algo consensuado no quiere decir que sea ni lo mejor, ni que sea inamovible, ni que se pueda mejorar o que se pueda cambiar. Y yo creo que después de 20 años y después de 20.000 millones de euros gastados en el Ministro de Igualdad, en subvenciones a asociaciones, en estructuras ineficientes, si de verdad las agresiones siguen aumentando, yo creo que algo habría que cambiar. Entonces, lo que a mí me gustaría es que se mostrara que el Partido Popular y el resto de grupos no han apoyado medidas clave para erradicar la violencia, porque las leyes de género actuales no son eficaces para luchar contra el maltrato. Y vamos ahora con el Teatro del Sojo, que programa esta temporada un festival internacional de danza y más de 30 espectáculos con figuras como Aitana Sánchez Gijón, Lolita, María Galeana y Lluís Homar. El Teatro del Sojo CaixaBank ha presentado su 7ª temporada con una programación multidisciplinar en la que combina estrenos, reposiciones, musicales, flamenco y, como novedad, un ciclo de danza a cargo de la prestigiosa bailarina española Lucía Lacarra. Y este año nos lanzamos ya finalmente por hacer un festival de danza potente. Es verdad que habíamos contactado en diferentes épocas del teatro con diferentes personalidades del mundo de la danza, pero no habíamos llegado al acuerdo y al entendimiento que se ha llegado con la persona que tengo aquí a mi izquierda, que es Lucía Lacarra. Lucía Lacarra es una de las bailarinas españolas más internacionales, ha bailado con los mejores ballets del mundo. La directora de Tiptoe Festival Internacional de Danza ha cosechado a lo largo de su carrera numerosos premios, entre los que destaca el Nijinsky, el Benoit de la Danse, el Premio Nacional de Danza o el Premio Max. Esta primera edición del festival, que se desarrollará entre el 11 y el 19 de abril, contará con 5 espectáculos de 4 prestigiosas compañías internacionales, como son Madeleine Ballet Biarritz, Bavarian Junior Ballet, CAFIC y Lucía Lacarra Ballet. Además, se celebrarán actividades paralelas en la ciudad para acercar la danza al público malagueño. Aurora Rosales, directora del teatro, ha anunciado los autores y títulos previstos para el teatro de texto, uno de los grandes pilares de la temporada. Este año tenemos autores americanos como Tennessee Williams, como Mamet, tenemos Shakespeare, inglés tenemos Marguerite Yourcenar, que aunque estuviera nacionalizada americana, era belga. Y luego tenemos autores contemporáneos nuestros que son Mayorga, Borja Ortiz de Gondra, Eloy Moreno y ya nos vamos hasta Pedro Muñoz Seca y Jacinto Benavente. Entre ellos el estreno absoluto de La Segunda Venida de Cristo o El Yoga de Jesús, el nuevo montaje de Rafael Álvarez el Brujo, que vuelve al Sojo con una propuesta marcada con su sello de humor filosófico.
Tras el musical Gospel, desde el 23 de enero el escenario acogerá espectáculos con actores de la talla de Aitana Sánchez Gijón, Lolita, María Galeana y Lluís Omar. Entre las propuestas para el público joven está Invisible, producción de La Joven con el apoyo del Teatro del Sojo sobre la novela de Eloy Moreno, que tendrá su estreno mundial en Málaga. Además, la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Sojo ofrecerá 3 programas bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich. La Navidad llega este viernes a Málaga capital, coincidiendo de nuevo con la fecha de celebración del Black Friday. Este año los actores del espectáculo Imagine serán los encargados de pulsar el botón del encendido navideño. La ciudad de Málaga ya está preparada para recibir la Navidad con uno de los espectáculos más esperados del año, el encendido del alumbrado navideño, previsto para el viernes a las 6:30 de la tarde. Este año los responsables de darle al botón serán los artistas que forman parte del elenco Imagine, El Camino hacia los Sueños, que se exhibe en el espacio Shoreline Andalucía, que mezcla circo y teatro, y entre los que se encuentran los malagueños Juanjo Martín y Tony Romero. Antes del encendido llevarán a cabo una puesta en escena adaptada a Calle Larios. Tras el alumbrado tendrá lugar un concierto navideño a cargo del coro de gospel Verso Libre. En cuanto al propio alumbrado, tras 3 años con ángeles celestiales, Calle Larios estrena nuevo espectáculo lumínico bajo el nombre Natividad de Luz. Está compuesto por grandes medallones que representan el misterio de la Navidad en varias imágenes en sincronía con la música. Se completa con 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas. Sus pases serán a las 6:30, 8:30 y 10 de la noche. El alumbrado estará encendido entre las 6:30 de la tarde y la medianoche los lunes, martes, miércoles y domingo, mientras jueves, viernes, sábado y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2 de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre estarán hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La catedral acogerá otro año más un videomapping que se inaugurará el sábado 29 de noviembre con pases a las 7 de la tarde, 8:30 y 10 de la noche. Este año se proyecta El Pescador de Sueños, basado en un cuento propio. Por último, la iluminación se extiende al resto de distritos con un total de 500 calles iluminadas en Málaga capital. En deporte le destacamos que el Málaga sigue trabajando de cara al partido del próximo sábado ante el Real Valladolid. Prueba de fuego para Funes, que se estrena a domicilio en un duelo que se disputa desde las 9 de la noche en el estadio José Zorrilla. Penúltimo entrenamiento para el Málaga, que ha arrancado la jornada con sesión de vídeo. Posteriormente la plantilla ha saltado al césped con Moussa Diarra reintegrado al grupo. Por otro lado, Izan Merino no se ejercitó con el resto de sus compañeros, al igual que Dorrío, Juanpe, Aarón Ochoa, Ramón, Luismi, Pastor, prosiguen con sus respectivas recuperaciones, y Darko, que ha causado baja. El Málaga visita el estadio José Zorrilla, donde se mide desde las 9 de la noche del sábado al Real Valladolid, que llega tras caer derrotado por la mínima en el campo de la Real Sociedad. Mientras que los de Pucela buscan reencontrarse con la victoria en su feudo, el Málaga tratará de romper la mala racha fuera de casa, donde ya acumula 6 partidos sin sumar. Un duelo que supondrá el estreno de Funes a domicilio y que podría ser también el último del técnico del Valladolid, y es que Guillermo Almada está en la cuerda floja. Los pucelanos han sumado 9 puntos de los 30 posibles y no han marcado ni un gol en los últimos 3 partidos. Con 20 puntos está a 3 del descenso y a 9 del ascenso directo. Por su parte, el Málaga es 14º y acumula 18 puntos. El equipo blanquiazul es el segundo conjunto que más tarjetas rojas ha visto en la presente campaña, con 4, mientras que el Pucela solo ha sufrido una expulsión. Se cambian las tornas en las estadísticas de tarjetas amarillas, con 39 para los vallisoletanos y 27 para los malaguistas. En baloncesto, Unicaja incorpora hasta el final de temporada al jugador estadounidense Augustin Rubit. El pívot de 36 años y casi 2 metros llega a la liga de la Liga Lituana y cuenta con amplia experiencia en la Euroliga. El Unicaja incorpora al pívot Augustin Rubit, de 36 años, 2,03 metros y nacionalidad estadounidense. El vínculo con el jugador será hasta el final de la presente temporada.
El pívot llega procedente del Lietkabelis lituano, donde además de la Liga del País Báltico disputaba la Eurocup, ofreciendo un rendimiento notable y convirtiéndose en una de las referencias interiores del equipo. Todo ello sin perderse ninguno de los encuentros oficiales del conjunto lituano. En la Liga lituana, Rubit ha disputado 10 encuentros, promediando 14 puntos, 6,2 rebotes, 21,9 de eficiencia. En cuanto a sus actuaciones en la Eurocup, en los 8 partidos que ha jugado, sus medias son de 15,1 puntos, 4,8 rebotes y 18,6 de valoración. Formado en South Alabama, Rubit inició su carrera profesional en 2014 en Alemania con los Walter Tigers. Su progresión le llevó a competir en clubes como el Brose Bamberg, Olympiacos, Žalgiris de Kaunas, Bayern de Múnich, donde firmó algunas de las mejores campañas de su trayectoria y llegó a ser reconocido como uno de los interiores más fiables del continente. Tras una etapa en la Liga de Kuwait, Rubit ha regresado este curso a Europa de la mano del Lietkabelis, con el que estaba cuajando una temporada muy sólida antes de su incorporación al Unicaja. Hay que recordar que esta incorporación de Agustín Rubit se produce para cubrir la baja de David Kravish, una ausencia significativa en la rotación interior. Rubit cuenta con una trayectoria sólida en Europa, con capacidad para jugar en las 2 posiciones interiores por calidad y condiciones físicas. Le dejamos ahora con el polideportivo y volvemos con la información meteorológica. Entra en servicio una nueva pista de petanca en el campo de fútbol Romaluz Guadaljaire, en el distrito de Carretera de Cádiz. El área de deporte ha mejorado y ampliado el número de estas instalaciones. La nueva superficie ocupa 58,4 metros cuadrados, 80 metros de largo por 7,3 metros de ancho, y estará ubicada en paralelo a una de las bandas del campo de fútbol. Esta intervención, con un coste de 45.000 euros, no solo mejorará las condiciones de uso de los espacios de juego, sino que aumenta el número de pistas a 5. El 19º Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Málaga reúne este fin de semana 120 jugadores de 9 nacionalidades diferentes en las instalaciones del Museo Ruso de Málaga. Se trata de un torneo sub-2400, es decir, que son jugadores profesionales pero sin llegar a ser maestros internacionales o grandes maestros. También habrá actividades paralelas al evento principal en la Plaza de Tabacalera. Los premios consisten en trofeos y medallas, además de 3.000 euros en metálico repartidos entre las diferentes categorías. Tolox acogió la última prueba de la Copa Provincial de Carrera por Montaña de la Diputación de Málaga. La carrera, que se ha desarrollado en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, ha tenido como ganadores a Beatriz Sánchez del Grupo Alpino Benalmádena en categoría femenina y a Kamet Mohamed en masculina, para un recorrido de 27 kilómetros con un desnivel de 1.600. Tras esta prueba sigue liderando la 8ª edición de la Copa los atletas Sergio Jiménez del Club Triatlón Coín y Olga Morinigo del Grupo Alpino Benalmádena. Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con el deporte y la solidaridad en una nueva edición de la Media Maratón Holiday World Benalmádena. El evento, que alcanzó cifras históricas, destinó íntegramente los fondos recaudados al programa terapéutico educativo de Proyecto Hombre Málaga. Esta edición, que tuvo lugar en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, tuvo como meta y salida la Rotonda de los Elefantes para recorrer puntos emblemáticos de la localidad costasoleña. Pues aquí tienen el mapa meteorológico para mañana viernes. Como pueden apreciar, cielos parcialmente de nubes, pero solo cuando las primeras horas diurnas. Después, conforme vaya avanzando la jornada, se despejarán los cielos en la capital malagueña. En cuanto a las temperaturas, siguen descendiendo. Y nos vamos, pero antes pasamos por el Museo de Artes y Costumbres Populares de la Fundación Unicaja, que es el museo privado más antiguo de la Málaga capital. Alberga un total de 3.250 objetos de incalculable valor, pero sin duda las joyas de la corona son la colección de barros malagueños y el archivo Díaz de Escobar, del cual se ha conseguido ya digitalizar más del 70%. Imágenes con las que les deseamos feliz jornada.